Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Silvana Marulanda y junto a mi equipo conformado por Luisana Jiménez, Sara Numa y Santiago San Juan, le venimos a hablar acerca del proceso de negociación con las AUC. Bueno, el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, mejor conocidas como las AUC, se enmarca en un periodo bastante complejo y controvertido de la historia colombiana. Este periodo se enmarcó por décadas de conflicto armado interno, y este conflicto, obviamente de una naturaleza multicausal, involucró a diversos actores armados como lo fueron las guerrillas de la FARC y el ELN, las fuerzas estatales y los grupos paramilitares. Bueno, ahora, ¿cuáles fueron aquellas razones o motivos para las que se llegaran estos acuerdos o negociaciones con estos grupos paramilitares en general? En primer lugar tenemos el fortalecimiento de las AUC. Sabemos que para finales de los años 90 y a principios del siglo XXI, las AUC lograron consolidarse como una fuerza militar bastante significativa, ejerciendo así su control o poder sobre vastas áreas del país y cometiendo graves crímenes de deshumanidad. Este creciente poder de este grupo generaba una situación de inseguridad al Estado colombiano de esa época, el cual estaba al mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, en segundo lugar tenemos la debilidad del Estado. En numerosas regiones la presencia del Estado colombiano era débil, incluso casi inexistente. Esto lo que permitió fue que estos grupos lograran consolidarse y generar aún más influencia sobre vastas áreas del país, regando así su influencia sobre estos territorios que eran los más afectados por la falta de presencia y seguridad del Estado. Bueno, en tercer lugar tenemos la búsqueda de soluciones al conflicto armado. Sabemos que ante la creciente violencia y el deterioro de la situación de seguridad, el gobierno colombiano buscó u optó por una salida a este conflicto armado. Sin embargo, lo que estos buscaban era estabilizar el país. Y obviamente estas negociaciones se presentaron como una opción o una luz de salida a, en este caso, reducir la violencia y por otro lado, buscar una salida política a este conflicto armado. Sin embargo, esto tuvo sus pros y sus contras. Dentro de sus contras encontramos que estas negociaciones fueron bastante polémicas, ya que muchos comenzaron a cuestionarse sobre la legitimidad de dialogar con grupos responsables de graves violaciones a lo que vendrían siendo los derechos humanos y cometiendo asimismo graves crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de el estado de la sociedad colombiana. En primer lugar tocaremos el tema de las víctimas del conflicto. Millones de colombianos para esta época habían sido víctimas de obviamente la violencia, ya sea por desplazamientos forzados, reclutamientos ilícitos, asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, desplazamientos, entre otras muchas más cosas. En segundo lugar tenemos lo que es la impunidad. La impunidad para estos tiempos estaba generalizada, lo que daba paso o era un arma de doble filo a que se diera continuidad a estos actos violentos y a la falta de confianza de la sociedad en estas instituciones competentes para las soluciones de estos conflictos. En tercer lugar tenemos el desplazamiento masivo. El desplazamiento forzado interno era uno de los problemas más graves en estos tiempos, así contando con millones de personas desplazadas de sus hogares en busca de una mejora de seguridad y calidad de vida. Bueno, en cuarto lugar y por último tenemos la crisis humanitaria. La crisis humanitaria comenzó a hacerse más evidente aún en muchas regiones del país, con carencias en servicios básicos como lo era la salud, la vivienda, la educación, entre otros. Bueno, ahora conozcamos un poco acerca de lo que buscaban ambas partes. En este caso, el gobierno y la AUC. El gobierno buscaba disminuir los niveles de violencia y además de esto recuperar todo ese control territorial que tenía y asimismo también fortalecer a todas las instituciones que hacen parte del Estado. En cuanto a la AUC, luego de haber cambiado su objetivo y estar tras actividades criminales y delitos, estos buscaban salir de una forma legal de todo este problema que tenían y asimismo garantizar el bienestar de cada uno de sus miembros, como también mantener parte de su poder económico y político.
Conozcamos un poco acerca de los antecedentes y cómo se dio todo este proceso. A inicio de los 1990 se dio paso a los primeros diálogos aislados con este grupo paramilitar, los cuales no tuvieron ninguna respuesta esperada, por tanto no hace parte desde este momento no inició un proceso formal de desmovilización. Ya en cuanto a la llegada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se inició el primer proceso formal de negociación y desmovilización con la AUC, el cual esta época o este suceso marcó el hito en donde este grupo se comprometía a desmovilizarse a cambio de participación política y de cierta forma estar beneficiados judicialmente. Con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, inició una negociación formal con estos grupos armados. El 2003 se da el acuerdo de Santa Fe de Ralito, el cual fue un acuerdo en donde este grupo se comprometió a desmovilizarse a cambio de obtener beneficios jurídicos y asimismo participación en la política. A partir del 2003 inició la desmovilización parcial, en donde estos grupos comprometieron y empezaron a desmovilizarse, pero aún así, aunque esto haya sucedido, no todos los participantes o miembros de estos grupos se desmovilizaron, sino que lo que hicieron fue cambiar de bando, integrarse a otros grupos criminales y seguir en el vandalismo, en esta clase de actividades, o si no, pues se volvieron crímenes y todas esas organizaciones criminales que notaron este vacío como que salieron a flote. Luego de la desmovilización a mediados del 2006 en adelante, se dio paso a la Ley de Justicia y Paz. Esta fue una ley que se dio y se creó con la intención de juzgar a todos esos participantes de estas actividades criminales y asimismo esto tuvo muchísimas críticas porque la gente o la sociedad colombiana denominaba esto como muy benévolo y bueno para todos estos criminales. Con benévolo, ¿qué quiero decir o qué queremos decir? Que de cierta forma no les parecía que era lo que merecían como tal a todos estos criminales por todos sus actos. Además de estas críticas con respecto a esta ley de justicia, también hubo críticas con respecto a la impunidad, ya que sentían que no se le garantizaban al 100%, no se le daban garantías a las víctimas y de cierta forma críticas por el hecho de que los paramilitares tenían la posibilidad de seguir ejerciendo poder a través de redes clandestinas. Este proceso de movilización o del conflicto como tal dejó un legado de violencia, desigualdad y desconfianza entre las instituciones. La violencia permaneció, por más que hubo este proceso de movilización, la violencia siguió y como mencioné anteriormente, todos esos grupos criminales que estaban ocultos, que no ejercían tanto poder, luego de haber ocurrido este suceso de la desmovilización y vieron todos estos vacíos, decidieron resurgir y aparecer con mucha fuerza, haciendo pues todos estos objetivos que tenían en contra de la sociedad. Ahora bien, hubo una nación que tuvo una parte fundamental, tuvo un papel fundamental en este proceso de la movilización con la AUC, la cual fue los Estados Unidos. A través del Plan Colombia, el cual es un programa de asistencia militar y antinarcóticos, los Estados Unidos brindó apoyo financiero y además de esto logístico al gobierno militar colombiano en su lucha contra las guerrillas y todos estos grupos paramilitares. Además de esto, los Estados Unidos brindó apoyo militar, presión política y condicionamiento de la ayuda. Apoyo militar en el sentido de que estos brindaban como entrenamiento militar y apoyo logístico a las fuerzas militares colombianas, lo cual fortaleció significativamente la capacidad que ellos tenían para combatir y defender a la sociedad colombiana. A pesar de que de cierta forma Estados Unidos tuvo un papel fundamental y crucial en este proceso de movilización y quisieron marcar algo positivo en este proceso,
hubo muchas críticas con respecto a su enfoque militarista, en donde se pensaba o se consideraba que realmente estos priorizaban más la lucha contra el narcotráfico que buscar una solución políticamente al conflicto. ¿Cómo afectó el proceso de negociación de las AUCE entre el gobierno y las Fuerzas Armadas? En primer lugar, tenemos el fortalecimiento institucional. Fortaleció la posición de las fuerzas militares colombianas y aumentó su participación en el Estado. Surgieron tensiones internas en este grupo, ya que se dividían en dos partes, por decirlo así. Está una parte en la que sí aceptaba la negociación con las AUCE y otras que querían resolverlo de una manera militar. Cuestionamientos sobre los derechos humanos. Este se dio por las grandes denuncias que tenían hacia las fuerzas militares colombianas por la violación de estos derechos durante el conflicto. ¿Qué lecciones podemos aprender del proceso de negociación con las AUCE para las futuras iniciativas de paz? En primera instancia vamos a encontrar la importancia de una estrategia integral. En esta se combinan varios aspectos militares, políticos, sociales y económicos en los que se abordan temas para así llegar, como su nombre lo dice, a una paz integral. En segundo lugar, vamos a encontrar la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto, en las que en estas se abordan, como su nombre lo dice, aborda las principales causas, las cuales son la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, y todo esto para así llegar a una paz sostenible. También tenemos la importancia de la justicia y la reparación. Aquí la justicia funciona para que las personas que te hicieron algo paguen por lo que hicieron o lo que le hicieron a las demás personas. La reparación ¿cómo actúa? Esta actúa para que las personas que te quitaron algo puedan recompensártelo de otra manera o incluso también te devuelvan lo que te quitaron. En cuarto lugar, tenemos a la participación de la sociedad civil. ¿Cómo actúa la sociedad civil en estos procesos? La sociedad civil es los que viven el conflicto, son los que se benefician o se perjudican de estos. Por esto es que ellos son una voz fundamental en estos procesos, ya que se preocupan para que también estos salgan beneficiados para así poder llegar a la paz. Por último, tenemos la necesidad de un enfoque territorial. En este, como su nombre lo dice, que es enfoque territorial, ¿cierto? Cada territorio tiene un enfoque distinto, ya que no todos tienen los mismos cambios, no todos tienen las mismas problemáticas, por lo que los procesos de paz lo que hace es de que se acoplan de acuerdo a sus necesidades para así poder tener paz en cada uno de ellos. Me permito leer la conclusión que llegué junto con mi equipo sobre este tema. Podemos concluir que el proceso de negociación con las AUCE, aunque redujo la violencia en algunas regiones y desmovilizó a un número significativo de combatientes, dejó grandes desafíos sin resolver. La persistencia de la violencia, la impunidad y la creación de estructuras criminales dieron evidencia que la desmovilización fue parcial e insuficiente para dar una paz estable. Eso fue toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.